Continuamos con la intervención del profesor Winston Manuel Licona Calpe, profesor del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Aló. Muy buenos días. Gracias. Es que yo soy un poco torpe a veces con las tecnologías, he de confesarlo. Solo me resta decirles muchas gracias, mi querido director, por tenerme en cuenta para acompañarlos en estos 25 años de la sede, a nuestro querido vicerrector de investigaciones, Camilo Yunis, en representación de nuestra rectora, a nuestro querido decano de la Facultad de Artes, sede Bogotá. Después de esa exposición que nos ha hecho el maestro Naranjo, pues yo creo que solo puedo decir unas pinceladas breves sobre lo que representa la política pública. Después de ese paseo que nos ha dado de una muestra de política pública institucional, como es la de la Universidad Nacional de Colombia, y con esa capacidad de lograr una inserción y una participación en diferentes puntos de la región colombiana, ¿no? Eso hay que resaltarlo porque la Universidad Nacional, de todos modos, como centro clave y fundamental de la construcción de país, viene desplegando una actividad de política pública permanente en el campo educativo y en el campo de la cultura. ¿Cómo es que pasa aquí? No, ¿cómo? Oh, perdón. ¿Cómo pasa? Bueno, toca alinearlo hacia allá. ¿Para qué? Bueno, quiero hacer algunas pequeñas anotaciones básicas sobre el problema. Una es la creación del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión, que ya mencionó nuestro director de la sede Orinoquía, y que hemos logrado un proceso de alianzas interinstitucionales para el fortalecimiento de presencia en las políticas públicas sectoriales, en este caso en el campo de lo cultural, políticas públicas culturales locales. Hemos logrado una alianza con la Facultad de Administración de nuestra sede Manizales, el Departamento de Ciencias Humanas de Manizales, la Escuela de Arquitectura de la sede Manizales, la Facultad de Artes de Bogotá, la sede Orinoquía, por supuesto, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Universidad Business School, CEIPA Business School de la ciudad, del municipio de Sabaneta, Antioquia, la Alcaldía de Sabaneta a través de la Secretaría de Educación y Cultura de este municipio, la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Villa María de Caldas, el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, y hemos logrado constituir entonces una serie de nodos. Hemos creado el nodo Orinoquía, hemos creado el nodo Manizales, el nodo Villa María, el nodo Bogotá, concentrado en la localidad de Teusaquillo, donde funciona nuestra Universidad Nacional. Hemos focalizado allí por lo gigante de Bogotá, entonces pensamos avanzar en pilotos de trabajo sobre la política pública local. Y entonces esos son los nodos con los cuales estamos avanzando en este proceso. Quiero resaltar que estamos en una fase de caracterización de los territorios con una estructura completa, un método de trabajo más focalizado en los territorios para poder entender de que el problema de la cultura, del arte y la tradición, como es el tema que se nos ha planteado, no es un asunto aislado de todo el contexto socioeconómico de los territorios, de sus vocaciones territoriales. Por eso pensamos de que la política pública debe salir de esa sectorización
en que se ha encontrado y en donde incluso hoy se habla de, ya no tanto de sector cultural, sino de sistema cultural local, de sistemas culturales. Pensamos de que hay que ir articulando de una manera más multidimensional con los modelos de desarrollo socioeconómico de los territorios. La cultura no puede seguir siendo un ente visto como un aspecto abstracto, aislado, como un sedazo para los ratos de ocio, sino como una transversal de la vida de los territorios. Creo que también por eso se ha ido transitando en una mirada más, si se quiere, más sencilla de lo que representa la cultura. Ríos de tinta se han escrito sobre política pública desde los años 50, por ejemplo, desde que el señor, si no estoy mal, Harold Laswell, 1950, lanza las primeras observaciones sobre la política pública y se convierte como en una orientación mundial sobre lo que considerarían que es política pública, entendida como el rescate de la dignidad humana y el desarrollo y fortalecimiento de las democracias en el mundo. Y de ahí empiezan a aparecer otros teóricos que no es el momento de citar, pero sí dejar algunos, como un señor Jones, otro que se llama por allá Spencer, y hay una multiplicidad de personajes que han aportado al tema de la política pública. Y por el lado de la cultura, pues ni que volviéramos a nacer todos los que estamos en este auditorio y los que nos están escuchando, darían abasto para leer toda la literatura, la bibliografía sobre los temas de la cultura. Nuestro querido Gabo dijo una frase hermosa en su momento en vida, cuando dijo: la cultura es la fuerza totalizadora de la existencia humana. Bella frase que hoy en día también se va sintetizando en una expresión muy concreta, y es que la cultura es el contacto social. Creo que cuando repetimos ese hecho de que la cultura es el contacto social, es la búsqueda de integración de todos los sujetos individuales y sociales en una búsqueda de construcción de objetivos comunes que difícilmente la humanidad ha ido logrando, y que nuestro país tiene una deuda gigantesca en ese diálogo común, como lo que estamos viviendo en este momento crítico de Colombia. Falta de diálogo para articular propósitos comunes. Cabe recordar entonces a la premio Nobel Eleonora Ostrom, que nos habla en el gobierno de los bienes comunes de la necesidad de articular esfuerzos múltiples para trazar objetivos en propósitos de nación o en propósitos de planeta. Y así como se habló del problema del agua, en el centro de pensamiento también tenemos un equipo que está trabajando sobre el problema del agua desde la lógica cultural. Y tenemos una de nuestras representantes, profesora invitada de la universidad, en la mesa de gestión comunitaria del agua, organización que agrupa más o menos unos 400 o 500 representantes de los acueductos veredales en Colombia, de los acueductos comunitarios. Traigo esto a colación porque es un elemento esencial cuando dije que la cultura es contacto social y que es la fuerza totalizadora de existencia humana, porque permite entonces convertirse en la transversal de los procesos de la vida cotidiana. Y eso es lo que hay que tratar de desplegar. Yo pienso que la política pública ya no puede ser simplemente sectorial. La universidad ha creado la escuela de pensamiento universitario, en la cual están todos los centros de pensamiento participando en toda esa gama de áreas en las cuales puede incidir la Universidad Nacional en los diseños de la política pública. Y a propósito que está aquí nuestro querido vicerrector de investigaciones de la universidad, justamente la Escuela de Pensamiento pertenece a esa área de nuestra universidad, a esa vicerrectoría, y en la cual pues venimos desplegando un trabajo muy interesante desde más o menos 30 centros de pensamiento que existen. Yo invito a todos los colegas y a quienes nos escuchan y nos están viendo a que revisen la página de la Universidad Nacional y vean la estructura de los centros de pensamiento y la capacidad de las cosas que se vienen implementando.
desde la participación en los problemas de la paz, desde los conversatorios universitarios a propósito de la crisis de Colombia, buscando soluciones de corto, mediano y largo plazo. Aquí no hay un juego de inmediatismo, sino de una articulación cada vez más coherente entre conocimiento, academia como centro de esa construcción y los problemas reales que aquejan a nuestra nación. Y ahí juega el papel importante en términos de las regiones. Nuestra universidad, el hecho que está en cada una de las regiones de este país, es justamente para resolver problemas locales. No se trata de simplemente de un universalismo del conocimiento, sino de una participación real y efectiva en los territorios. Quiero ir cerrando con algunos pequeños elementos que es importante tener en cuenta dentro de los problemas de la política pública. Colombia tampoco empezó ayer, no podemos decir de que las cosas están en cero. A nivel del arte, desde 1886 se creó la famosa Escuela Nacional de Artes en Colombia. Nuestra universidad vino a aparecer, su Facultad de Artes, si no estoy mal, mi querido decano, 1971. Y miren todo lo que ha podido crear la universidad en tan solo más o menos 50 años, 71, sí, 50 años de actividad. Eso muestra una coherencia de procesos que cada vez se articulan mejor. Creo entonces de que hay que entender claramente que los problemas de la política pública es ante todo, yo retomaría lo que dijo el pionero, es una construcción para la dignidad humana y los desarrollos de la democracia. Entendida la democracia como la participación social en la construcción de nación, como las posibilidades de la libertad de elegir, porque aquí sí ya nos metemos en el terreno de la cultura. La cultura no puede ser condicionada, ni orientada, ni dirigida en un propósito puramente estatal. La cultura hace más escenario a la libertad. Esto lo dijo el maestro Teodoro Adorno de la Escuela de Frankfurt en su momento, donde decía, si algo entraña la cultura es su sentido crítico, y la crítica es sentido de libertad. Y todas las expresiones culturales y artísticas están enrutadas en esa lógica de búsqueda de libertad. No es justo que los gobiernos hayan tratado de generar dirigismos de la cultura, pero que también han fracasado. Si no, recuerden qué pasó con el mundo fascista, nazista de los años 40, la Segunda Guerra Mundial, que por debajo de los intersticios de las puertas aparecían las expresiones culturales para no dejarse domesticar. Y en Colombia, esto hay que decirlo también, en la política pública no puede ser una política dirigista. Colombia es un escenario de múltiples, pero múltiples expresiones artísticas, culturales, que requieren esos espacios de servicios mínimos para que se despliegue su creatividad. Y eso es parte de la gestión de una política pública. Entonces, política pública es relación entre pensamiento y acción. Y ese pensamiento y acción pues supone un conocimiento de los territorios. Con esto quiero llamar la atención, y con mi querido vicerrector, que podemos seguir avanzando en la creación, en el fortalecimiento de los sistemas locales de cultura. Si uno entra a las páginas, y ese es un problema de política pública, no hay sistemas consolidados de las políticas públicas locales, sistemas de información de toda la vida cultural de los territorios. Y sin sistemas de información local no hay decisión política. Hay buenas intenciones de los funcionarios de turno. Esto tiene que quedar muy claro, porque estamos observando en los planes de desarrollo local, regional, nacional, puros enunciados. Con esto no quiero, y solo quiero resaltar, y que es válido levantar una crítica, y que se entienda que la crítica no es en la lógica descalificadora de los procesos de gobierno. Colombia en eso también no ha querido aprender. Las críticas son para remontar los problemas y corregir las fallas que se presentan en una lógica de diálogo interinstitucional. Traigo un solo elemento en el plan de desarrollo de Arauca. A nivel departamental, hay unos enunciados allí de la economía naranja.
pero va a ver uno los resultados y las propuestas y son puros enunciados. Yo creo que con el Centro de Pensamiento avanzaremos un poco en descifrar esas carencias de esos planes de desarrollo que se quedan en enunciados y hacen el alarde de la economía naranja como si fuera la gran solución de los problemas territoriales. Por favor, la economía naranja no puede ser más que un programa más dentro de los desarrollos locales. Nos van a hablar de industria cultural en ciertos municipios en los cuales ni siquiera llega la conectividad. ¿Cuál economía naranja se puede desplegar en un territorio en donde ni siquiera se tiene una información de la cadena de valor? Es decir, creación, producción, distribución, circulación, consumos e inversión. ¿Y cuáles son las normativas locales que facilitan los procesos territoriales? Esto tenemos que decirlo porque en un panel como este para hablar de arte, cultura y tradición, pues es menester revisar cuáles son todas esas estructuras, todos esos elementos, componentes de la cadena de valor de la vida cultural en sus territorios. Y Colombia está en una mora gigantesca con respecto a esto. Un poco de avance está en las estadísticas del DANE, en las estadísticas del Ministerio de Cultura, con el CINIC o con el CIFO, el Sistema de Información de Fomento, pero entra uno a las páginas de los municipios, de los departamentos, de las gobernaciones, de las alcaldías, y la información de la vida cultural pareciera que no es materia de importancia, cuando sin cultura no hay pegamento social, mis queridos colegas. La cultura es la articuladora de la sensibilidad humana y social. Y en eso no podemos escacharnos ni podemos dejar de lado porque estamos en un momento muy crítico de país. Y en unas condiciones de una debilidad de la misma estructura de la democracia, que son dos elementos esenciales de política pública. Entonces lo que quiero resaltar es esa relación de pensamiento y acción y la necesidad de un conocimiento más integral para poder plantear políticas públicas que sean asertivas, integradoras, participantes. Y obviamente el ciclo de las políticas públicas es como una espiral. Arrancan con un proyecto de gobierno que convoca a las comunidades, pero a la vez también es como una espiral que no es un círculo cerrado. Se supone que deberíamos entrar en un círculo virtuoso con el desarrollo de las políticas públicas, siempre en búsqueda de crecimiento, pero no es así. Realmente lo que estamos viendo en muchos casos son involutivos y hay que reconocer que Colombia tampoco está en ceros, Todas las normativas después del cambio de la Constitución del 91 que marca un país multiétnico, multicultural, con libertad religiosa, ya no entregado simplemente al Sagrado Corazón de Jesús como la Constitución del 86, empieza a abrir unos caminos importantes de las expresividades culturales y de la institucionalidad de la cultura. Viene después la Ley 397 que da institucionalidad a la creación del Ministerio de Cultura y sacar de la lógica simplemente de oficina o al estilo Colcultura del institutos, para darle un estatus de nivel ministerial a la cultura en Colombia. Y si podemos seguir avanzando, sí, está el 1834, ya muy actual, la Ley Nacional de Economía Naranja, que tiene algunos elementos importantes de observar en su posibilidad y potenciales para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Colombia, pero en unas condiciones de desequilibrio y de asimetrías aberrantes, que entonces esas leyes quedan en simples formulaciones. Y sale el decreto 2070 del 31 de diciembre de 2020, en donde se abre la creación del Gran Fondo Nacional para la Cultura, pero que también requiere un estudio por parte de los territorios para ver cuál es su capacidad de aplicación en la creación de fuentes de financiación para la vida cultural de los territorios. En el conversatorio que hicimos hace pocos días sobre la vida cultural de Arauca, se puso de manifiesto observaciones de nuestros queridos artistas y cultores, mostrando las inconsistencias en las formulaciones también de la política cultural local.
Esto, colegas, no es simplemente un proceso de enunciado, sino una búsqueda de recursos humanos, técnicos, financieros, en articulación con la participación de los actores en las actividades culturales. Otro ejemplo que puedo traer a colación es el que está pasando en Manizales, en Villa María, en donde en los mismos planes de desarrollo se han quedado simplemente en enunciados y no hay cifras de la inversión en el campo cultural. No hay clasificación de las normativas que participan a nivel local, por ejemplo, acuerdos de los consejos municipales, por ejemplo, las ordenanzas de las asambleas o los decretos que puede emitir el Ministerio de Cultura en clave de los desarrollos locales. Diría algo más agresivo, y es cómo el Ministerio de Cultura, mediante un decreto, la ley 397, ley nacional, fue peluqueada y se le quitó la obligación de contribuir a los desarrollos de las casas de cultura en Colombia. Y se le entregó ese ejercicio a los municipios, que con la escasez de recursos, entonces uno observa que las casas de la cultura se mueven en una condición de languidez, de pobreza económica, de pobreza infraestructural, de carencia de programas sistemáticos y no simples talleres de cursitos cortitos de 1 o 2 meses para los habitantes y los jóvenes en los territorios. Que dicho sea de paso, ante la ausencia de espacios recreativos, de espacios para hacer del ocio un campo de creación, pues lo que se termina es en los churros, en la vareta, en la descomposición de los territorios, la droga, el alcoholismo, la delincuencia, porque no hay espacio para que esos jóvenes puedan expresar todo ese potencial de energía. Imagínense ustedes, cuando nosotros teníamos 12 años, uno quería comerse el mundo y eso saltaba más que cualquier mico en la selva. Sin embargo, son las carencias claves que hay que estudiar en Colombia para sistematizar mejor los procesos de la vida cultural. Entonces, lo que quiero señalar es que los problemas hay que sistematizarlos. ¿Y cómo son? ¿Y quiénes los pueden sistematizar? No son los expertos o los grandes académicos, sino que son las comunidades participantes allí con el apoyo de esos académicos, el apoyo de ese conocimiento de los expertos para sistematizar los procesos. Esa separación entre academia y vida cultural generalmente que suele darse en los territorios y que la estructura a veces política no logra entender esa magnitud de relaciones, pues lo que hacen es simplemente reducir los procesos a enunciados. Entonces, primer problema que tenemos, información, para poder construir alternativas, recomendaciones, acciones, poder monitorear los procesos y poder tener unos resultados que lleven a identificar otros problemas. Un grave error que hay en los planes de desarrollo es que están planteando metas al 2030 a propósito agarrados de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero colegas, simplemente en el papel. Entonces, ¿cómo se pueden construir una identificación de problemas y hablando de ODS si ni siquiera hay un sistema de información local, por favor? Estos son puntos sensibles que yo sé que a veces incomodan, pero que es necesario en diálogos formales, interinstitucionales, generalizar en Colombia. Y la Universidad Nacional tiene un papel fundamental para propiciar a través de sus centros de pensamiento esta discusión a través de sus facultades, porque a veces también, hemos de decirlo, nos encerramos en nuestra producción de conocimiento que tiene varios niveles. Hay un conocimiento de corto plazo que tiene que responder a lógicas de mercado, sí, porque hay que resolver problemas de mercado, de corto y de mediano y largo plazo, que son procesos investigativos de largo aliento en todas las áreas del conocimiento. Finalmente, quiero resaltar 2 cosas claves de la política pública. Uno es, y que esto falta también trabajarlo más en trabajos de investigación. En mi opinión, hay una fragmentación de la cadena de valor de la vida cultural, de fragmentación del sistema cultural, incluso local. Por un lado va la creación, por otro lado va la producción, por otro lado va la distribución o circulación,
por otro lado van los consumos y la inversión, que es de lo que poco se habla. Entonces yo considero que en los territorios hay una fragmentación de esa cadena de valor y que es fundamental buscar dentro de la política pública cultural local cómo se relacionan esos eslabones y se establecen unos ecosistemas de trabajo articulados incluso con el problema de la salud, con el problema de la producción, con el problema de la educación, porque el problema de la cultura no puede seguir siendo tratado como algo ajeno y externo a toda la estructura, insisto, de la vida cultural de los territorios. Entonces, un punto esencial de observación es cómo se articula esa cadena de valor y qué pasa, colegas, y lo sigo insistiendo, por un sistema de información local. Colombia adolece de sistemas de información local sólidos. Uno observa que el plan de desarrollo, otro tema de Arauca, es un plan de desarrollo que técnicamente podríamos decir de que está bien estructurado en términos de los componentes, pero en términos ya entonces de la información y de las soluciones, cojea. Lo cultural está reducido a una pequeña página donde hay una serie de puntos de estrategias que entonces nada que ver con el enunciado inicial que planteaba de que el gran desarrollo de la economía naranja del territorio. Entonces eso queda como en el aire. Y por último, colegas, solo quiero resaltar entonces que una política pública, cultural, en términos de arte, cultura, patrimonio, como está planteado, nosotros ¿qué vendemos? ¿Qué diseminamos? Yo diría que diseminamos valor, y no solo valor económico, o sea, valor de uso y valor de cambio, que son las claves del valor económico, sino que también diseminamos significaciones para la vida social e individual. Y esa significación tiene varios niveles. Un valor de autenticidad, que es como lo que estábamos viendo y vamos a ver ahora en la música que nos van a interpretar los grandes maestros que están aquí de nivel local y que a veces desafortunadamente no circula por todo el país. Yo hasta ahora en un video de la universidad fue que vine a ver un instrumento rarísimo que no sabía y que los maestros estaban explicándolo, ese larguito que ahorita no lo muestran, o ese, el marranito, marrano se llama, ¿no? El furruco. Ve, maestro, excuse, ve la ignorancia de uno y eso que uno y que estudió, soy profesor de universidad y vea que paila. Entonces, son elementos esenciales que debemos diseminar y dar a conocer. Entonces, un primer elemento de valor que tiene que mover la política pública es ese valor de la autenticidad. Como dijo el maestro Santiago García, gran maestro del teatro colombiano, creador de la famosa creación colectiva, dijo: lo que no es auténtico y original es copia. Y el arte juega a la autenticidad. Esa es su búsqueda. El hecho de que uno imite no quiere decir de que no transite a su propia construcción, tanto en individualidad como socialmente. El otro elemento es el valor estético. Y el valor estético ya no es simplemente la forma y contenido del arte, como decían también la escuela de Frankfurt, en teoría estética. No es simplemente contenido y forma del arte. Hoy en día se está diciendo, y el maestro, mi querido decano, sí nos podrían ilustrar muchísimo, cómo el problema de la estética hoy tiene que ver es con la experimentación del sujeto, o me equivoco, que es su capacidad de participación para dar expresividad a todo ese potencial que puede generarle en contenido y forma a su búsqueda expresiva como persona individual y social. El otro nivel es el problema del valor espiritual, no solo entendido como un problema de la religiosidad, de la religión. El valor espiritual es también la construcción de la obra que somos capaces de generar, colegas. Y el valor social, por supuesto, el valor social entendido como esa capacidad de cohesionar en propósitos comunes a un territorio con todos sus ingredientes, a todas sus comunidades, en la diferenciación y el respeto, por supuesto, a la diversidad de expresiones que tienen. Y un elemento esencial, el valor histórico, que, ojo,
Colombia ha cometido graves errores en los procesos formativos porque la historia fue más bien como algo anecdótico, desprovisto de significación. Sí, esto lo repito en todas mis clases, y es que Bolívar tenía un caballo blanco y que Manuelita era toda bonita y entonces él le coqueteaba, y en la noche septembrina se tiró al puente de San Francisco en Bogotá y el hombre se salvó y no lo mataron. Y entonces el punto que se pierde es todo el contenido de sentidos de la historia para una reflexión de lo que es pasados que se vuelven presentes en tanto como se asimila esa construcción para la identidad. A propósito de las tradiciones, aquí hay una discusión hoy en día en Colombia muy fuerte con todo lo que el conflicto que está en agenda, y es, fíjense cómo las comunidades indígenas que en los territorios, aquí veía para Arauca que hay más de 36 comunidades indígenas, y que reclaman un espacio de su historia, y que no es simplemente Gonzalo Jiménez de Quesada, ni Cristóbal Colón, ni la reina Isabel la católica los que marcan la historia de este país, sino que también los gobernadores indígenas, los caciques de época, cómo fue que también son íconos de la iconografía que debe ser presentada en los territorios. Ahí hay una discusión muy fuerte, esto lo están planteando a nivel académico todos los estudios de coloniales, poscoloniales, las nuevas tendencias de la academia, señalando que ese valor histórico también de muchas comunidades y de los territorios debe ser revisada. Por ejemplo, yo en esto, ¿cómo es la historia de Arauca? ¿Cómo son todos sus juegos de contradicciones, de diferencias, para poder establecer las rutas comunes de propósitos comunes? Pero como en Colombia se quitó en ciertos tiempos la educación en primaria y en bachillerato también la historia, y se convirtió como un problema puramente anecdótico, pues ahí están los resultados, que son jóvenes hoy en día sin valores. Yo me atrevería a decir que gran parte de los jóvenes que están actuando en primeras líneas son chicos que no han tenido acceso a lo que representa un valor de cooperación, de solidaridad, de amor, de afecto, de emoción. Y por eso los ve uno que todo el día metidos en una cancha, en un pequeño espacio, dedicados a la droga y etcétera, etcétera, y dedicados también a destruir, porque si no tengo valores sociales, valores elementales, pues ¿qué puedo producirle a esa sociedad? Destrucción. Este es un tema de los más sensibles que está viviendo Colombia en este momento. Entonces terminaría diciendo, colegas, que también todos estos valores se constituyen como en ejes esenciales del problema de la política pública cultural. Quería dejar estas pinceladas, hay mucho material por observar y precisamente por eso también vamos anunciando, ¿no, mi querido director?, que próximamente llegará la maestría de gestión cultural a la sede Orinoquía, y también en Bogotá con la Facultad de Artes, y que podemos hacer más alianza estrecha para que esa maestría en la sede Orinoquía tenga las particularidades que requiere el territorio. Yo creo que una de las necesidades que se está planteando a nivel de la educación colombiana es justamente su pertinencia territorial, su pertinencia regional. Hay que mezclar esos saberes universales que nos proporciona el conocimiento, pero con las necesidades vitales de los territorios. Entonces, muchas gracias. Estos eran los elementos que yo quería plantear. Excusen si me pasé de tiempo.